Bienvenidos a este panel de comunicación, bienvenidos al segundo día de este quinto congreso. Es un gusto poder ver tanto público realmente. El segundo día es más complejo y más este horario. Así que esto demuestra el interés que hay en este tema y en tantos temas. Yo siempre recuerdo que en mis inicios se decía que el juez solo hablaba por sus sentencias. Y a mí eso siempre me hizo un poco de ruido, nunca me gustó. Y el tema no me gustó porque realmente yo entiendo, y después los especialistas en comunicación nos han enseñado que eh, nosotros somos un poder del Estado, y que nuestras decisiones, nuestras sentencias, son actos que deben ser, son actos de gobierno, y son actos de gobierno que deben ser comunicados. Entonces lo que tenemos que aprender como una experticia más de nuestra profesión es cómo hacerlo bien, cómo poder y cómo saber comunicar bien y cómo llegar mejor a nuestra gente, comunicando lo que hacemos todos los días por los medios que corresponden. Y para eso estamos acá. Y para eso hoy tenemos un panel de lujo que espero que los disfruten. Así que vamos al panel. Bueno, ante todo, buenos días a todos y vamos a comenzar rápidamente como para poder dar agilidad a esta comisión. Nos va a hablar en primer lugar Amos Grajales, va a hablar sobre el soliloquio judicial al diálogo con la sociedad. Él es doctor de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Gestión de Negocios de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales Argentinas, es profesor de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de San Andrés, Argentina, profesor adjunto de la Universidad Nacional de La Plata, profesor en la Maestría de Magistratura y Teoría del Derecho y Argumentación Práctica del Doctorado de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor en Doctorado de Ciencias Jurídicas y la Maestría del Derecho, codirector del Seminario Iberoamericano de Derecho de la Universidad de León, Salamanca, España, y San Isidro, Argentina, entre otras destacados actividades que ha desarrollado. Así que recordemos, él nos va a hablar sobre soliloquio judicial, diálogo con la sociedad. Bueno, muchísimas gracias al colegio, a los anfitriones de la ciudad de Mar del Plata, al público presente, a mis colegas que comparten esta mesa conmigo hoy. Me dieron estrictos 10 o 12 minutos, así que voy a tratar de ser breve. Había preparado una serie de cuestiones que exceden esos 10 minutos. Primero, una primera reflexión que me gustó mucho, lo de Mario haciendo referencia a los jueces que hablan a través de sus sentencias, los jueces en el modelo del siglo XIX, en ese modelo decimonónico que todavía impregna nuestra práctica jurídica y nuestras facultades. Así nos va. Pensaba al juez como la boca inanimada que pronuncia la ley. Montesquieu lo pronunciaba así, y eso surgía del temor reverencial que tenían los revolucionarios franceses a esos jueces de Luis XVI que habían quedado, lamentablemente, a cumplir funciones de justicia luego de la Revolución. Los revolucionarios no tenían jueces, por lo tanto tuvieron que conformarse con esos jueces patrón de la arbitrariedad que eran los jueces de Luis XVI. Atento a ello, le dieron un único instrumento, les ataron las manos, les ataron los pies y le dieron un único instrumento para resolver, que era la ley. Por lo tanto, mejor que no hablaran los jueces de Luis XVI, porque no querían que hablaran los revolucionarios, los jueces de Luis XVI, pero tenemos algunos jueces en el siglo XXI un tanto diferentes a aquellos de Luis XVI, por suerte, con todas las críticas que podemos tener de los sistemas de selección de jueces, con todas las críticas que tenemos de formación. Estos jueces y juezas que tenemos en el siglo XXI son muchos mejores que aquellos, no hacen base en la arbitrariedad en sus sentencias, se esfuerzan por tratar de resolver los casos justamente. Lamentablemente, en mi criterio teórico, lo hacen con herramientas del siglo XIX. Luego pretenden resolver conflictos del siglo XXI.
nuevamente así nos va. Con libros del siglo XIX, con profesores del siglo XIX, aunque sean jóvenes parecen profesores del siglo XIX, con currículas del siglo XIX, pretendemos resolver problemas donde hay una sociedad que escucha atentamente las decisiones judiciales y por eso la importancia de esa comunicación. El primer paso para el tema de la comunicación es que no es algo unidireccional, o por lo menos no el tipo de comunicación que deberíamos hacer nosotros es una comunicación unidireccional, sino es una comunicación de cooperación, de diálogo, o así debería ser. Para que exista esa comunicación y para que el sistema judicial empiece a comunicar, debería hacer algo que muchas veces olvidamos, que es reconocer la existencia de un otro. Nosotros escribimos sentencias, todos nuestros actos son para otros, dirigidos a otros, por lo tanto los argumentos que utilizamos, las herramientas narrativas y argumentativas que utilizamos son para que le gusten y convenzan a otros. Si nosotros elaboramos decisiones judiciales con argumentos que nos gustan a nosotros, solo a nosotros, difícilmente podamos convencer a esos otros. Quizás hay alguna casualidad y por suerte o por alia puedas convencer a esos otros, pero si no está el otro presente en la construcción de tu auditorio, y el auditorio es una construcción, hay algunos autores que hablan de eso, de una construcción o un contexto comunicacional, si no está presente al momento en ab initio o al comienzo de la realización del discurso, es muy difícil que logres convencer. Y después parte del desarrollo teórico se me han ocurrido unas grandes ideas. Por ejemplo, una brillante que se me ocurrió. ¿Qué tal si intentás que te entienda a ver si tenés una chance de convencerlo? Una genialidad que se me ocurrió. ¿Y qué tal si para hacer que te entienda ese otro le escribís de una manera que se entienda? Otra genialidad que se me ocurrió. Bueno, no. Es decir, en el sistema judicial la tradición o ese boca a boca en cómo se redactan decisiones judiciales, en cómo se construyen discursos narrativos y argumentativos, está impregnado el escribir de modo críptico, oscuro, con ultratecnicismos o con un exceso de tecnicismo, simulando una erudición que las decisiones judiciales no necesitan. Y entonces uno se pregunta qué deberíamos hacer frente a esa situación. Bueno, comenzar de nuevo a pensar cómo construimos discursos para convencer gente. ¿Para qué quiero convencer gente? Si tengo el poder de imponerle la decisión y el monopolio del uso de la fuerza, por lo tanto, el modelo clásico de decisión judicial, a los jueces en el siglo XIX no les importaba convencer gente. No era necesario, no les importaba porque no era necesario. Primero, porque al 90% de la población a la que le dirigían sus decisiones judiciales era analfabeta. Por lo tanto, no había nadie que pudiera entender el discurso que hacían. Y por lo tanto, se encerraron en un modelo de dirigirse discursos entre ellos mismos, pretendiendo que se entendían entre ellos mismos. Pero hoy en día, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí me pasa, observo en la sociedad que esa legitimación que tenía el sistema judicial está fracturada. En realidad les vengo a traer una noticia, esa legitimación del sistema judicial se murió hace 70 años. Estamos deslegitimados no por la mala práctica que hagan ustedes o nosotros o quienes sean, sino porque el concepto básico sobre el cual se basa la decisión judicial del siglo XIX es la potestad de ese Estado liberal que le transfiere poder al juez, a la pata más frágil del Estado. Pero era el poder del Estado el que le daba legitimidad a los jueces. No sé si les pasa, pero a mí yo veo que el Estado, no solamente en este país y en varios países occidentales, está en crisis. El concepto de Estado liberal está en crisis. Para desarrollar la práctica que realizan ustedes, necesitan estar legitimados. Sin legitimación no tiene ningún sentido su práctica. No tiene ningún sentido porque es imposible
hacer cumplir decisiones si no estás legitimado. Entonces hay que hacer un proceso relegitimador del sistema. Y ese proceso de relegitimación del sistema está en cambiar el eje de cómo comunicamos, de cómo llegamos a esa sociedad a la que supuestamente le resolvemos conflictos. Todo esto, por supuesto, ustedes lo han estudiado en las facultades de Derecho, se van a pasar el resto de sus vidas resolviendo conflictos y tratando de convencer a aquellos que resuelven conflictos, por lo tanto ustedes se acuerdan de las materias que tuvieron en la facultad, teoría de la comunicación, comunicación aplicada al derecho o comunicación jurídica, eso es en el segundo semestre, ¿no? Luego tuvieron, como van a analizar normas jurídicas y la lógica de las normas jurídicas, tuvieron lógica 1 para la lógica formal de las normas y lógica 2. Como van a argumentar el resto de sus vidas, tuvieron una lógica debilitada o dialéctica, que es una lógica diferente, más compleja que la lógica formal, lógica 2 o lógica jurídica. Allí sí tuvieron, en el segundo año, me parece, teoría de la argumentación jurídica, cómo argumentar en los distintos fueros o cómo argumentar en el litigio. ¿No? No. Bueno, por eso tienen este panel, digamos, de comunicación sobre el que vamos a hablar. ¿Qué podríamos cambiar de todo esto? Las facultades no entienden eso, no creen que los decanos es un grupo perverso de sujetos que no les quiere enseñar estos temas. No, es que en la matriz jurídica sobre la que nacemos nosotros, no es necesario argumentar, no es necesario comunicar nada, es dictar sentencia, aplicar ley, subsumir el hecho en el derecho. Juan mató a Pedro, hay una norma del Código Penal que dice que al que mata le corresponden de 8 a 25 años de prisión, subsumo el hecho de que Juan mató a Pedro en la norma genérica abstracta y extraigo una conclusión. ¿Vieron, después que salieron de la facultad, Juan mató a Pedro alguna vez en sus vidas? No. Ni qué les quiero decir a los que están en el ámbito del derecho de familia o en el derecho penal o Se ha complejizado el derecho. Y hay una sociedad que nos espera silenciosamente nuestras decisiones. Cuando yo pregunto, ¿a quién le escribimos nuestras sentencias? Respiro hondo para no sorprenderme, pero digo, ¿a quién le escribimos? A las partes. Bueno, si fuese un multiple choice, errado, wrong. Es decir, no es solamente a las partes. Bueno, tiene razón, a las partes y a los abogados. Equivocado, de nuevo, no, está equivocado. Bueno, a las partes, a los abogados y a los tribunales superiores con las que... Bueno, equivocado de nuevo. Hay una comunidad jurídica, que es una sociedad que nos escucha silenciosamente en nuestras decisiones judiciales. Si se las escribimos en sánscrito, oscuro, críptico, tienden a pensar que los queremos engañar. Porque es lo mismo que te pasa cuando te escriben, cuando te habla raro el que te arregla el lavarropa. Y nosotros, en vez de arreglar lavarropas, solucionamos conflictos terribles. Las personas nos ceden sus conflictos, su honra, su honor, su vida, su libertad, sus hijos. Nos ceden a nosotros durante un tiempo la posibilidad de que nosotros decidamos sobre lo más valioso que tienen. Empezaron en estas sociedades a que esas sociedades que nos ceden eso a personas que tienen el monopolio del uso del derecho, empezaron esas personas a exigirnos entender cómo les resolvemos los conflictos. Y una segunda cuestión, empezaron a exigirnos que no nos burlemos de ellos, creyendo que tenemos que seguir escribiendo sánscrito, oscuro, críptico, encerrado, en jerga, pero al mismo tiempo aclararles buenamente ese lenguaje en un gesto de bondad infinita. Y entonces resolvemos ahora no es más tenencia, es cuidado personal, ¿no? Miren qué bien que vengo. Decidimos un cuidado personal de un adolescente, le escribimos en sánscrito la decisión del cuidado personal y luego le hablamos coloquialmente, a vos te hablo, Susanita, que te vas a quedar con tu papi y no te vas a quedar con tu mami. Ahí se burlaron 2 veces de Susanita. Primero que no es Susanita y es Susana, y tiene 16.
Y segundo, que Susana quiere que le hablen normalmente, claramente, con un tecnolecto. Ustedes manejan un tecnolecto. No podemos huir de ese tecnolecto. Pero usado moderadamente, en sus límites, solo cuando es necesario. Y además, si necesitan aclarar ese tecnolecto, lo pueden aclarar, no van a demorar más por eso. ¿Cuánto me queda? 2, 3 minutos. 5, 4. Bien. Entonces, no quiero excederme. Es muy violento este panel. Mario principalmente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué llave del triunfo les traigo? Bueno, primero, construyan sus discursos hacia otros tratando de comunicar, tratando de que el otro entienda. Eso significa que nosotros deberíamos preocuparnos mucho en el ida y vuelta del discurso, en las capacidades que tenemos que tener como emisores de mensajes, pero principalmente preocuparnos en las capacidades de escucha de los otros. Nadie aprende a comunicar si no aprende primero a escuchar. Y cuando aprende a escuchar, tiene que aprender a escuchar activamente a esa sociedad a la que le resolves esos conflictos. Si no, no es que soy pesimista ni ave de mal agüero, si no van a prescindir de nosotros para resolver conflictos. Las sociedades prescinden de los objetos y de los constructos y de las artificialidades que construyen cuando no les sirven más. Te dejan de lado y no les resuelve más los conflictos y los resuelven ellos. Los resuelven fenómeno, bárbaro. El más poderoso elimina al más débil y no hay más conflicto. ¿Nos gusta esa forma de resolver el conflicto? No, eliminamos, sacamos el conflicto de la plaza pública, del hurra de la plaza pública, lo hicimos allá por el medioevo. Funcionó maravillosamente el sistema judicial, fue un gran adelanto la Revolución Francesa, pero cuando las sociedades ven que vos no le resolvés los conflictos en tiempo, llevás todo el conflicto al litigio judicial, además se los resolvés de un modo oscuro, críptico, no se entiende lo que les decís, la gente te quita el conflicto. Y ahí los que tienen esta es la trascendencia de la comunicación. Y ahí cuando vos estás frente a esa situación, los que tienen capacidad huyen de esas sociedades. Pero los que se quedan son los más vulnerables, que son los que más necesitan del sistema para equilibrar y para igualar. Así que el tema de la comunicación no es mera comunicación, no es un problema nuestro, es un problema que traía Aristóteles en la retórica. Viene desde aquel momento, cuando nosotros queremos comunicar, tenemos que tener en cuenta cómo comunicamos. Lo hacemos, es increíble, pero el medio judicial lo hace en su diario vivir. Los mismos sujetos que practican la actividad judicial cuando están en sus vidas cotidianas intentan ser claros para comunicarse, intentan trasladar sus discursos para tratar de convencer lo mejor posible. Ya está redondo. Bien, pero no lo hacen en el sistema judicial. ¿Qué planteo básico? Para cerrar, en sus discursos, piensen en a quién le dirigen ese discurso. No son las partes solas, no son los abogados solos, no son el tribunal solo, sino que háblenle a la sociedad a la que le resuelven el conflicto inmediatamente. Plantéense lo que les decía la maestra Beatriz en quinto grado. Hagan una sentencia narrativa, porque es un discurso narrativo, una sentencia además de un discurso argumentativo. Y la maestra Beatriz me decía, introducción, nudo y desenlace. Bueno, pónganle vistos, considerando y resuelve, no me importa, pero mantengan la estructura de ser muy claros para introducir en el tema, desarrollen su nudo y resuelvan el problema. No sean crípticos, no se excedan en los ruidos escriturarios, no se excedan en negritas, subrayados, mayúsculas, temerario y malicioso, improcedente con negrita, mayúscula y subrayado. No mareen a la gente, nadie convence mareando ni cansando a la gente. Eviten los discursos farragosos y no se olviden
de que del otro lado hay alguien que quiere justicia clara, concreta y rápida. Muchas gracias. Bueno, después de haber escuchado a Mos Arturo Grajales, que habló sobre un soliloquio judicial al diálogo con la sociedad, vamos a escuchar a Fernando Bellido. Fernando va a desarrollar el tema de la libertad de expresión de magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias, desde la mirada del Sistema Iberoamericano de los Derechos Humanos. Fernando Bellido es abogado, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Palermo, especialista en Función Judicial de la Universidad de Morón, diplomado en Juicio y Jurado, Universidad de San Isidro, fue presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón, vicepresidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires entre el 2013 y el 2015. Actualmente es titular de la práctica profesional penal de la carrera de abogacía de la Universidad de Morón. Desde 2008 se desempeña como juez de Cámara de Apelación y Garantía en lo penal del Departamento Judicial Morón, luego de haber sido fiscal de investigación entre el 2003 y el 2008. Así que escuchamos ahora a Fernando Bellido sobre la libertad de expresión de magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias, desde la mirada del Sistema Iberoamericano de Derechos Humanos. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias al Colegio de Magistrados por la invitación. Gracias a los colegas acá del panel y bueno, a todos ustedes que con muchos he compartido muchos años de colegiación y bueno, y de estar en nuestro querido Poder Judicial. Una aclaración, es el tema del cual voy a hablar, que es libertad de expresión de magistrados, magistradas y funcionarias desde la mirada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En realidad, compartiendo todo lo que dijo Amos recién, yo voy a hablar de lo otro, de la otra parte de los jueces, que no es la comunicación judicial, sino la comunicación o la explicación de un caso, de un fallo, de una resolución, sino de todas las demás circunstancias de la vida diaria que los jueces tenemos quizá necesidad de contar algo, de preguntar, de explicar, y que también la sociedad tiene derecho a saber cómo nosotros pensamos, qué es lo que nosotros queremos, cómo nos manejamos, porque antes que nada somos personas y también estamos protegidos por todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Quizás a veces nos olvidamos, ¿no? Porque somos los primeros en tratar de garantizar derechos, pero a la hora de ejercer los nuestros tenemos ahí como cierto reparo, cierta cosa. Y un poco lo que quiero hablar en estos 10 minutos es de qué considero que es lo que podemos y qué es lo que no podemos, siempre y cuando teniendo en cuenta la libertad de expresión y todas las regulaciones que hay al respecto. Acá hay una presentación. Voy a tratar de poder cumplir, no se ve muy bien, pero bueno, después se las paso si tienen interés. Y no voy a profundizar demasiado con algunos conceptos porque no da el tiempo, pero sí esto lo pueden consultar y realmente son temas muy interesantes. Yo empecé a analizar este tema un poco por supervivencia, ¿no? Porque realmente digo, ¿cómo se me dio esto de la libertad de expresión? Y porque en algún momento tenía necesidad de salir a decir algo, tenía necesidad de aclarar y también tenía necesidad de defenderme, ¿sí? Entonces, la supervivencia fue para defenderme. De hecho, parte de algún argumento de defensa que tuve fue un poco hablar esto de la libertad de expresión. Quizás todo parte de una confusión de que, como decíamos, los jueces, ese viejo aforismo, si quedamos presos de ese aforismo de que los jueces solo hablamos por las sentencias, al día de hoy sería algo tan ridículo como pretender que los presidentes solamente hablen por los decretos que dictan o los legisladores por las leyes que sancionan. Y en realidad está muy bien, cada uno realiza su actividad y puede realizar aclaraciones o apreciaciones respecto de su trabajo. Pero también los jueces, los funcionarios, las funcionarias, estamos obligados un poco a contextualizar cómo estamos trabajando. Y para eso voy a contar los 4 precedentes que yo considero que son importantes y que atienden al caso. Primero voy a empezar un poco por Europa para terminar acá en nuestro país. Hay un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que fue muy célebre y se sigue utilizando como fuente de interpretación en lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el caso Kudeshkina versus Rusia. Olga Kudeshkina era una jueza de Moscú
que tuvo una causa media complicada por contrabando, sobre unos muebles que venían ilegalmente a Moscú y que se ponían a la venta en los shoppings más importantes. Investigó, fue a fondo y en un momento fue presionada, ella fue presionada por la Fiscalía General, por el Tribunal Superior de Moscú, ella era jueza del Tribunal Municipal. Y de repente le empezaron a realizar un hostigamiento, una presión y luego un proceso disciplinario que terminó con su sanción de expulsión. A ella la echaron de su trabajo. En un momento, a diferencia, por eso digo, a veces cuando comparamos jurisprudencia, las legislaciones no son exactamente iguales ni tampoco las realidades. Ella estaba haciendo algo que aquí no podríamos hacer, que es, luego de tramitar esa causa, se presentó como candidata para la Duma estatal, sería una especie de parlamento, y como parte de las cosas que decía, había una crítica hacia tribunales superiores, hacia la presión y la injerencia política que había y demás. Bueno, ella fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dictó fallo en el año 2009, reconociendo que había sido violado su derecho a la libertad de expresión, que había tenido un proceso en el cual no se había podido defender, ejercer sus derechos, que es algo que aparece ahí siempre cuando algún magistrado es imputado de realizar alguna actividad que puede considerarse como intervención en política. Entonces el tribunal le dio la razón a Olga Kuryshkina, ordenó que la reincorporaran, que le paguen todo, que le pidan disculpas, cosa que nunca se hizo, ¿no? Claramente. Y ella, bueno, después siguió su carrera por otro lado. Pero ese fallo sí nos sirvió a nosotros. ¿Para qué? Nosotros tuvimos un caso muy complejo en el año 98 en la provincia de San Luis. Había 3 juezas y otros magistrados y funcionarios más, la jueza Cariaga, la jueza Gallo y la jueza Maluf. Ellas habían adherido a una solicitada o carta abierta, denuncia pública del Colegio de Abogados de Villa Mercedes. ¿Qué es lo que estaba pasando en San Luis en el año 98? Mire, habían dictado una ley que reducía los salarios del Poder Judicial, lo cual violaba la garantía de intangibilidad de los salarios, que completa la garantía de independencia. Pero después dictaron otra ley, que declararon en emergencia a la provincia y también emergencia judicial. Y después dictaron otra ley, que quienes litigaban contra la provincia no iban a poder percibir lo que en tal caso se pueda ponderar en la resolución. Bueno, entonces algunas juezas interpusieron acción de amparo y otras adhirieron a este comunicado del Colegio de Abogados de Villa Mercedes, que era bastante duro, tenía algún concepto que quizás ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado, algún concepto despectivo, pero no era ni más ni menos que una adhesión a un organismo público. También el Colegio de la Magistratura de San Luis había salido a expresarse, y ellas le realizaron un proceso de juicio político y fueron destituidas, las 3 juezas. En 3 años fueron destituidas. Y una jueza fue destituida solamente por adherir a esa carta solicitada. Para saber de qué estamos hablando, voy a leer brevemente lo que fue la adhesión. Mírenla, es esto. A 3 juezas se echaron por este documento. Y dicen: tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a los asociados, se la dirigen al Colegio de Abogados de Villa Mercedes, a fin de expresarle que compartimos la interpretación de la problemática de la provincia vertida en los considerandos de la resolución que ese Colegio de Abogados realizó. Teniendo en cuenta las circunstancias político-institucionales por las que atraviesa la provincia de San Luis y que han sido analizadas con acierto en el referido documento, es nuestro deber adherir como integrantes del Poder Judicial de la provincia. Sin otro particular, saludamos atentamente. Bueno, las echaron. Paralelamente, se realizó una manifestación en el Tribunal Superior de Justicia, ahí había 4 magistrados, manifestación que, bueno, fue todo el poder político, el jefe de policía. Terminaron renunciando 3 jueces del Tribunal Superior, nombraron 3 jueces nuevos, que uno de ellos fue el que presidió el enjuiciamiento de las juezas, y las echaron. Ellas fueron a la comisión y tardó muchos años. Y la comisión, con precedente o con sustento, en este caso Kuryshkina versus Rusia, les dio la razón a ellas, que habían sido mal destituidas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se violaba el principio de legalidad. Y para quienes no ejercen el derecho penal, el principio de legalidad lo que nos exige es que tenemos que saber
con precisión, con claridad, con exactitud, de qué nos acusan y que tenemos que tener garantías mínimas para poder defendernos. Y el proceso estuvo plagado de irregularidades. Principalmente se basó en lo que decía el artículo 193 de la Constitución de la provincia de San Luis, que veda la actividad política para los magistrados del Poder Judicial, dice de cualquier modo. Y lo que sucede es que hay un montón de normas vagas, imprecisas, que dan lugar a la arbitrariedad. Entonces, lo que la Comisión interpretó, que ya había también sido interpretado en este precedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que esa actividad política tiene que ser la actividad política partidaria, no comprende la actividad política institucional. Y si bien nosotros podemos descansar o reposar en que estamos representados y bien representados por nuestro colegio de magistrados, hay veces también en que los magistrados podemos salir a decir y hablar de ciertas cuestiones que son de interés público. Y más aún cuando alguna circunstancia o algún hecho podría afectar la independencia, el funcionamiento del Poder Judicial, las instituciones democráticas. ¿Cómo no voy a poder decir y hablar del presupuesto, por ejemplo, públicamente? Tenemos el 3,2 de presupuesto. ¿Cómo vamos a llegar a una autarquía si tenemos el 3,2? ¿O por qué no puedo decir que nuestro sistema de enjuiciamiento no tiene una doble instancia? Que ya lo dijo la Comisión y lo dijo la Corte Interamericana. Que más allá de la buena voluntad de quienes y de la buena predisposición para no perseguir arbitrariamente a magistrados, lo tenemos en los procesos de juzgamiento, pero no tenemos una doble instancia. ¿Por qué no podemos hablar de esto? Y alguien podría decir, che, está haciendo política, está criticando a este, está criticando al gobierno, se puso tal camiseta. No es así. La sociedad nos exige que nosotros salgamos también, porque quieren saber la opinión de los jueces. Che, ¿qué opinan de esto? Bueno, de esto se trata un poco entonces lo que yo los estoy instando. ¿En dónde tenemos que caminar y dónde tenemos que oscilar? Bueno, tenemos reglamentación esta libertad de expresión. ¿Y qué reglamentación? Bueno, la reglamentación, tenemos códigos de éticas, la Procuración tiene uno, tenemos las reglas de Bangalore, tenemos acordadas de la Suprema Corte que nos dicen cómo tenemos que comunicar la comunicación judicial. Bueno, esto quizás acá lo habla el colega Clas, el acuerdo 2241. Pero yo no estoy hablando de comunicar un caso, yo estoy hablando de decir todo el resto que hace a nuestra labor. Salarios, demora en coberturas de vacantes y todas las cuestiones edilicias y todo lo que ustedes saben. Entonces, los jueces podemos y debemos salir. Luego hubo dos precedentes más. Hubo un caso en Honduras, López Lone es uno de los jueces. En el año 2009 hubo un golpe de Estado en Honduras y varios magistrados salieron a manifestarse. Y acá también está en juego otra garantía y otro derecho, que es la libertad de asociación y de reunión. Y algunos fue a una manifestación y a uno le pegaron, le tiraron gas pimienta, lo metieron en un móvil y se lo llevaron preso a uno de los jueces. Y echaron a 4 jueces. Los echaron. ¿Por qué? Porque habían salido a manifestarse contra un golpe de Estado. Y también hay un precedente interesante, que es el cuarto, que es un caso en Chile, Urrutia Lebró. Urrutia Lebró era un magistrado que decidió hacer un posgrado y publicó un artículo académico. Y ese artículo académico, luego de que fue calificado y aprobado con una muy buena nota, se lo envió a la Corte. Y era relacionado con derechos humanos. Y había un cuestionamiento severo a cómo se había comportado la Corte Suprema de Chile en la dictadura. ¿Y qué pasó? La Corte interpretó que eso era agraviante y le iniciaron un proceso, no para destituirlo, pero sí lo sancionaron, lo amonestaron, que luego fueron recalculando y terminaron de última sacándole la sanción. Pero ¿qué pasa? Él había concurrido a la comisión y terminó en la Corte, y la Corte terminó diciendo, está bien, ustedes no lo sancionaron, pero miren que ustedes acá le causaron un daño, que esto es cuantificable, páguenle, indemnícenlo por esto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que saber? Que nosotros tenemos la libertad de expresión como cualquier habitante de la provincia de Buenos Aires, que en nuestra Constitución Provincial, en nuestro artículo 13, al igual que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos garantizada la libertad de expresión. Tenemos que saber que esa libertad de expresión tiene límites. ¿Cuáles? No opinar en cuestiones, ya estoy cerrando. No opinar en cuestiones que no tengan que ver con nuestro quehacer, sí en toda cuestión que tenga que ver con la defensa de la democracia, de las instituciones y que hacen a nuestro trabajo. Entonces, para concluir, los quiero instar a que cuando a veces uno la está pasando mal en la función y uno
espera el comunicado de las instituciones, que es muy saludable porque implica que uno no va a confrontar directamente o con los medios o con la política y demás, pero no tenemos que perder de vista que la autodefensa o la garantía y el derecho a ser oído, a dar nuestra visión de las cosas, nuestra versión, también está siempre presente y lo tenemos que tener siempre claro como jueces. Así que bueno, traté de resumir esto. Hay mucho más para decir. Yo, para concluir, hablé con una de las juezas destituidas hace unos años, porque bueno, algo de esto también hablé en otro momento, y ella estaba muy contenta de cómo, porque el Estado argentino en el año 2013 terminó aceptando responsabilidad internacional y el secretario de Derechos Humanos de entonces envió una carta con las sinceras disculpas para que se publique. O sea, el gobierno argentino aceptó responsabilidad de que fueron mal echadas. Bueno, y ahora lo último que hablé con ellas, estaban viendo de qué manera las indemnizaban, porque realmente no querían volver al Poder Judicial. Ya después de tantos años de estar destituidas no tenían ningún interés en volver, pero sí entiendo que la situación se les terminó solucionando. Bueno, espero que sea esto de disparador para alguna pregunta y muchas gracias por la atención. Después de haber escuchado a Fernando Bellido, al cual le agradecemos mucho su diálogo y su exposición, vamos a escuchar a Ezequiel Klass. Ezequiel Klass va a hablar sobre modelo de comunicación. Él justamente se desempeña hoy trabajando en la Corte y su trabajo es por demás destacado, incluso destacado por muchos medios de comunicación que así lo expresan. Ezequiel Klass es periodista y abogado, especialista en planificación y gestión de la actividad periodística en la UBA, subsecretario de Comunicación de Medios de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y profesor de Derecho a la Comunicación en la UBA también. Buen día a todos. Gracias, Jorge, por la presentación. Gracias al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por la invitación. Felicitaciones por la organización de un congreso de esta magnitud. Un placer además compartir el panel con estimados y respetados colegas. Como van a ver en pantalla, ahí hay una serie de funciones, tareas que realizamos desde la Subsecretaría de Comunicación y Medios de la Corte. Son algunas de ellas, podemos pensar que son las principales, no las únicas. Y como podrán ver ahí también, es una actividad reglada. Es decir, no es puro voluntarismo, entusiasmo, que hay que tenerlo, compromiso, sino que hay toda una serie de normas de superintendencia de la Corte que definen nuestro servicio. A través de una estructura. Yo las voy a dejar ahí y no voy a repetirlas, voy a decir algo más en lo que tengo aquí anotado. A través de una estructura y funciones jerarquizadas por el Acuerdo 4127 que ven allí, que es del 2023, el servicio que desarrollamos encuentra fundamento, y esto lo ha dicho la Corte, en el incremento de las demandas que requieren al Poder Judicial una mayor intervención en la escena pública con múltiples actividades de comunicación hacia la sociedad. La subsecretaría es sucesora de lo que inicialmente fue Dirección de Comunicación y Prensa y de las funciones que fueron previstas en la resolución 193 del año 2004. Han pasado 20 años. En ese marco, la Subsecretaría de Comunicación y Medios planifica y desarrolla la comunicación institucional de la Suprema Corte de Justicia. Esa es la función primera. Pero al mismo tiempo, en base a aquella norma que les cito del 2004, se constituyó una figura o un esquema que es el de la vocería judicial por el cual podemos asistir y asesorar a jueces y funcionarios de toda la Administración de Justicia en lo atinente a la relación que tienen que tener con los medios de prensa y pudiendo difundir información acerca de las causas en trámite en los distintos fueros e instancias. Así lo hacemos. Recibimos año tras año centenares de decisiones judiciales para difundir.
consultas sobre cómo abordar causas en trámite con impacto local, provincial o nacional de las distintas departamentales y, por supuesto, pedidos de asistencia para asistir o asesorar en juicios de repercusión pública también desde cualquier departamental de la provincia. Más allá de eso, a partir de un proceso de evolución continuo, desde aquella institucionalización por parte de la Corte que les mencionaba en el año 2004, es decir, desde la definición de la Corte Estratégica de establecer un área específica con funciones sobre esa temática, la subsecretaría fue incorporando, fue andando un camino por el cual también hoy administra, podríamos decirlo, en humildad, pero administra un sistema de medios y también la labor de la identidad institucional del tribunal. Esta evolución que les señalaba, delineada o marcada por la Corte, ha determinado que en el 2008 la Subsecretaría de Comunicación y Medios pasa a coordinar el Comité de Gestión del Ciclo Web oficial, que todos deben conocer, por supuesto con la participación en ese comité de la Subsecretaría de Tecnología Informática y la Secretaría de Planificación. Desde el año 2019 se crea y se define que coordinemos nosotros el canal SSBA, y desde el año 2022 tenemos la responsabilidad de administrar redes sociales de la Suprema Corte de Justicia y coordinar la Comisión Permanente de Gestión de Estilo Institucional. O sea, lo que acabo de escribir estaba con la pantalla anterior y también de modo gráfico se puede ver en esto que estoy compartiendo. En ese gráfico, de nuevo, se condensan algunas de las funciones que se desarrollan y también corresponde señalar que desde el año 2024 de la Subsecretaría depende la dirección de ceremonial en una decisión que tenemos muy apropiada de la Corte, teniendo en cuenta las implicancias que tiene la dirección de ceremonial con la comunicación e imagen institucional de la Suprema Corte de Justicia. Acá pueden ver, voy a pasar muy rápido, imágenes en la página web, imágenes en el celular de contenidos y la impronta, el sentido estético, la identidad visual que intentamos establecer en este sistema de medios que seguramente siga creciendo. Por supuesto, acá también se puede ver cómo seguimos trabajando y lo voy a agregar un poquito más. Próximamente seguimos trabajando, corresponde seguir trabajando en la vinculación con periodistas y medios, no solamente para dar respuesta requisitoria, sino también para instalar temas que son de interés judicial. Acá se pueden ver algunas imágenes del trabajo que hacemos en materia de desarrollo de publicaciones y contenidos, como así también de estilo institucional. Se ha potenciado enormemente la gestión multimedia. Este congreso se está transmitiendo por el canal de la Corte. Allí pueden ver imágenes de actividades académicas, institucionales y también jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia y algunas imágenes vinculadas a juicios de alto impacto en los que también, por supuesto, nosotros vamos y colaboramos con los tribunales que demandan nuestra asistencia. Entendiendo que la actividad judicial debe ser conocida y comprendida por la sociedad, trabajamos permanentemente en el desarrollo de estrategias y de acciones para hacer operativos el principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno y para tratar de garantizar el derecho a la información judicial de la población, que son pautas rectoras por las cuales siempre ha ejercido una tutela, por lo menos a partir de las normas que les mencionaba en primer término, en forma permanente e incrementar la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ahí entonces pueden ver condensada en esta pantalla este sistema de medios y la evolución con los años y la cantidad de audiencia que sigue
cada una de estas plataformas. Lo interesante por ejemplo, en particular del canal de YouTube, es que es el canal de poderes judiciales con mayor número de audiencia, de suscriptores que hay en el país, por encima de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o del Consejo de la Magistratura de la Nación, que también difunde juicios de alto impacto, pero no yendo con cámaras, no yendo con equipamiento y con personal calificado a las salas de juicio, sino solamente a través de Zoom. En torno a esta visión, entonces, y la idea de tener un sistema de medios, hay un modelo de trabajo que trae aparejadas múltiples oportunidades, desafíos de labor, entre los cuales voy a destacar algunos. En primer lugar, la posibilidad de llegar en forma directa a la sociedad, sin intermediarios, poniendo información y contenidos de interés judicial al alcance de su mano. Como veíamos antes, hoy la gente, cada uno de nosotros, consumimos información a través de esa extensión de la mano que hoy en día es nuestro celular. Es decir, podemos construir una agenda propia. Decía Fernando que la comunicación también es una herramienta de defensa. Ni duda cabe, de supervivencia, dijo. Pero poder establecer una agenda propia nos saca de esa exclusiva zona o ring, si quieren, de actuar defensivamente, de manera reactiva. Eso, por supuesto, hay que seguir haciéndolo. Todos los poderes del Estado están surcados por tensiones, por conflictos, por pujas de interés. Y eso que decía Fernando sigue vigente. Pero no es lo único, no queda como la actuación exclusiva. Y les diría que ni siquiera hoy es preponderante, más allá de algún caso excepcional. Entonces, ya no es condición inexorable que la información judicial deba ser de interés de la prensa para llegar al público. Se garantiza el acceso a la información judicial a todos por igual. No hay privilegios. Por supuesto, esto no resiente, quiero decir, la interactuación permanente con periodistas que requieren información judicial. Más allá de la irrupción de los nuevos medios sociales, más allá de este sistema que estoy compartiendo, los periodistas, al decir de la vieja doctrina en materia de derecho a la información española, siguen siendo probablemente los principales delegados del público en el ejercicio efectivo del derecho a la información. Son delegados del público. ¿Hay situaciones de tensión con los periodistas, con los medios? Creo que no necesitan mi respuesta. Esto ocurre de manera permanente, pero siempre procuramos, siempre consideramos que es posible transitar un camino de entendimiento, un camino que se ubique entre la estridencia sin sentido y la indiferencia. A modo de conclusión, voy terminando. De nuestra experiencia podemos colegir que las nuevas tecnologías nos permiten dar un salto de calidad en el alcance del trabajo, pero que eso no va en desmedro de los valores de responsabilidad, de sobriedad, de prudencia, que son fundamentales para encuadrar la labor comunicacional en el ámbito judicial. Diríamos entonces que lo nuevo se aprende e incorpora, y que al mismo tiempo lo viejo funciona. Y lo último que destaco es que esta labor supone un gran trabajo en red, en equipo. En primer lugar, teniendo en cuenta los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia. Luego, y quiero destacarlo, aprovechar esta oportunidad con un gran trabajo de equipo, con un gran equipo de trabajo que tiene la subsecretaría, un equipo que es profesional y comprometido. Luego con los funcionarios de otras áreas de la Corte. Aquí está el doctor Grajales y son permanentes las comunicaciones que tenemos internas para poder gestionar nuestro trabajo. Es indispensable. Luego con los magistrados
con los jueces que nos llaman para requerir asistencia. Por supuesto, como dije antes, con los periodistas y medios. A todos se los escucha, con todos se dialoga. La información, creemos, solo tiene sentido real cuando somos capaces de comprenderla. Y para que sea comprensible la información judicial por parte de la sociedad, todos los actores, no solamente los que nos dedicamos al oficio, contribuyen o resquebrajan esa posibilidad. La comunicación es un derecho, pero antes que eso es una experiencia compartida. Nadie se salva solo. Gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel Klass, que habló del modelo de comunicación de la Suprema Corte. Ahora nos va a hablar Kevin Lechman sobre la comunicación en el punto de contacto. Recordamos que Kevin, en su amplia trayectoria y amplio currículum, es sociólogo, cursó maestría en la gestión de comunicación de organizaciones de la Universidad Nacional Austral, fue consultor del Banco Mundial, del BID, director de la agencia Noticias Telam, es presidente de la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial, director internacional de la Cátedra de Justicia de Comunicación Adriano Miguel Tejada de la República Dominicana, integra el Comité Académico Consultivo del Observatorio del Lenguaje Claro, es vocal titular de la Asociación Argentina de Lenguaje Claro, asesor de comunicación en la Federación Argentina de la Magistratura, vocero del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, codirector de la Diplomatura Comunicación Judicial de la Escuela de Capacitación Judicial y la Universidad Nacional, y mucho más como para poder ampliar en el día de hoy. Kevin Lechman, entonces, nos va a hablar sobre la comunicación en el punto de contacto. Buenos días. Yo quiero retomar algo que planteé en Olavarría, porque creo que estos congresos, además de todas las cosas que se dijeron que tienen como objetivo, tienen que tener también en algunos aspectos una lógica incremental, que cuando abordamos un tema, la segunda vez que lo tocamos, no vuelva a ser la primera. Y yo lo que quiero compartir con ustedes es un modelo de aplicación de una política de comunicación distinta, complementaria de lo que ya se dijo acá, pero antes necesito tomar un minuto para reconocer una cuestión. Primero, la presencia de todos ustedes acá, viernes a esta hora. Pensé que íbamos a sentirnos muy solos, que íbamos a charlar entre nosotros. Bueno, muy bien, excelente. Es un gran mensaje es un gran mensaje que lo hemos vivido en Mar del Plata también, que todas y todos los funcionarios y magistrados, cuando vienen a Mar del Plata, vienen a los congresos, no se escapan a la playa. Nosotros conocemos otras experiencias de otros países, de otros lugares. Aquí todas las personas que vienen permanecen y están toda la jornada atentos, y eso es un mensaje fuerte. Eso habla de... Es más fácil mostrar eso que explicar el compromiso. Se ve solo, no hay que explicarlo. Todas las personas que están aquí, recién lo pensaba cuando los escuchaba, hemos compartido actividades académicas, y excepto con Amos, por un tema de su lugar institucional. Con los otros 4 hemos... perdón, y con Graciela, pero con Fernando, con Ezequiel, con Jorge y con Mario, hemos compartido además crisis importantes. Nosotros 4 nos hemos arremangado en distintos momentos para abordar temas que podían terminar en un jury, para abordar temas que eran tapa de los diarios, para abordar temas que impactaban severamente en la imagen de nuestro Poder Judicial. Por eso yo me siento absolutamente protegido, honrado y feliz de estar en este panel. Y quiero pasar un mensaje interno importante. Nosotros tenemos un área de comunicación que dio un salto de calidad hace pocos años con dos decisiones políticas. Una decisión política fue armar la red de difusión, la red que ustedes conocen,
que hace que en las 20 departamentales haya personas que ponen información a circular para toda la provincia y que replican la información que se produce centralizada desde el colegio provincial. Esto significa que nosotros comunicamos en cada uno de los territorios y rompemos aquello que nos pasaba de depender de los medios platenses y de los medios nacionales. Ese salto fue un salto de enorme calidad. Y el otro salto de calidad fuerte y una decisión política fue la incorporación de Mario Caputo como un coordinador y como un enlace y sobre todo como una persona que aporta un criterio político y un criterio de manejo de tiempos a nuestro equipo de comunicación. Nuestro equipo de comunicación tiene profesionales muy destacados. Ustedes habrán visto, no sé si la ubicarán por el nombre, pero Emilia Pafundo es una magíster en comunicación, una experta en redes sociales, en diseño, que trabaja todo el tiempo con nosotros, ahora está en el Congreso, y Mariana Rovira, que trabaja también en esto, que trabaja en televisión, también está involucrada en ese equipo, y tenemos a Flor Domínguez Guerri, que nos trae la palabra de los funcionarios, que era otro déficit que teníamos. A veces pensamos con la cabeza de la mesa provincial y perdíamos de vista la perspectiva de los funcionarios. Nuestro equipo de comunicación se ha visto sumamente fortalecido con estas incorporaciones. Lo que quiero plantearles ahora, esos son los avisos. Último aviso. Ustedes han visto, recién apareció una cámara acá, un porcentaje altísimo de la cobertura que va a tener este Congreso en medios nacionales se debe al trabajo de Jorge Donofrio. En nuestro equipo de comunicación provincial tenemos muy pocos profesionales. Jorge tiene 8 libros publicados, conduce programa de radio hace muchísimos años, es docente universitario. Es interesante que cuando miremos a los profesionales que tenemos en las áreas de comunicación, veamos profesionales y no chicos de prensa. Veamos profesionales. Porque son profesionales colegas en la academia, son profesionales colegas como autores, son profesionales importantes, y eso da respaldo y nos permite confiar y nos permite trabajar. Dicho esto, y después de haber escuchado las disertaciones, que voy a mirar el video porque son todas excelentes, yo quiero proponerles algo que planteé, que inicié en Olavarría a partir de esta realidad que todos vivimos. La realidad que se sintetiza en la posverdad y que la voy a definir en 5 o 6 cosas. La sociedad de Occidente, no solamente de Argentina, no confía en los datos, no confía en el periodismo. El 62% de la sociedad, la enorme mayoría de la sociedad, no confía en el periodismo ni en el algoritmo de las redes. 46% de la sociedad no quiere ser informada. Me incluyo en ese 46% de veces que digo, basta, miremos Netflix, no, basta, no me entra una noticia más. Sospecha de los discursos de autoridad de todos, sospecha del CONICET. Nosotros tenemos el dispositivo científico más relevante de América Latina, reconocido internacionalmente, no solo en la región, y nos permitimos llamarlo ñoquicet, y nos permitimos desfinanciarlo. Nosotros sospechamos los discursos de autoridad. Esto no es Argentina. El 30% de los alemanes no se vacunó de COVID. Un nivel de alfabetización altísimo, y sospechó, rompió un consenso que hace 40 años teníamos. Las vacunas están al servicio de protegernos. Esa es la posverdad. La posverdad es desconfiar de las noticias, desconfiar de la verdad, desconfiar de nuestros representantes, de quienes tengan cualquier cargo y cualquier lugar que sea una intermediación. Por supuesto que incluye a las juezas y los jueces, a fiscales, defensores, por supuesto que incluye al Poder Judicial, pero no es solamente el Poder Judicial. El libro La Casta se publicó en Italia hace como 6 años, lo publicaron 2 periodistas de Corriere della Sera, vendió 3 millones de copias, y se refería a esta idea de que quienes tienen que representarnos en realidad conspiran e impiden que sigamos en contacto con una prosperidad que nunca tuvimos.
¿Está bien? Son los que impiden que encontremos la verdad, son los que impiden que encontremos la justicia, que lo que impiden que encontremos la prosperidad. Todo eso estaba al alcance de una mano. Lo que pasa es que hubo una casta que nos separó y nos separa de eso. Eso no es Argentina, esa es la posverdad. En ese contexto, los esfuerzos comunicacionales son muy difíciles. Son los esfuerzos de la grieta. Es muy difícil convencer a alguien, y esto lo decía en Olavarría, lo repito ahora. Creo que ninguna de ustedes y ninguno de ustedes tiene la experiencia de que alguien en un asado, en la cena navideña, era antiperonista, escuchó un discurso, un argumento que lo convenció y dijo, perdón, sí, pegó el salto, ahora me hice peronista a partir de las 8:05 de hoy. O era era libertario o antilibertario, era radical o La grieta nos define en la posverdad. Nosotros no buscamos la verdad, buscamos confirmación. Y el dato que dejé allí, que voy a retomar ahora para meterme rápidamente en mostrarles cómo aplicar esto, lo que les quiero proponer, es que la sociedad demanda 3 cosas. Demanda sentido, conexión y pertenencia. Demanda lo que está en las narrativas. Mis 3 amigos que me precedieron hicieron referencia a las narrativas. Está en los cuentos, está en los relatos, está en lo que podemos reconocer como próximo, como valioso, aquello que le atribuimos valor. Y la manera de saltar esta dificultad que tenemos, que nosotros argumentamos, exponemos, publicamos en las redes, pero no se nota un enorme impacto en el cambio de los niveles de confianza que tienen los poderes judiciales. Pongámoslo arriba de la mesa. No conseguimos cambiar. Hay un dato más. El 70% de las personas no pasó ni pasará nunca por los tribunales. La imagen que tenemos medida es la imagen de lo que escucharon, no de su experiencia. El 30% sabe de qué está hablando cuando dice confío o no confío. El 70% dice esto es lo que escuché. Esto es lo que imagino. Por eso es tan importante todos los esfuerzos comunicacionales. Pero lo que quiero proponerles es un modelo de comunicación que en esta escena de posverdad se presenta como más eficaz, que es la comunicación en la proximidad. Nosotros tenemos 20 departamentales. Las del conurbano lo van a tener más complicado. Incluyo a La Plata en el conurbano, sé que esto es polémico. Pero en las otras departamentales, también en esas, Morón hace un gran trabajo con esto, hay muchas que hacen un gran trabajo con esto. Nosotros tenemos que trabajar con los públicos locales. Nosotros tenemos que acercar, siempre decimos cómo acercamos la justicia a la sociedad, no la acercamos con intermediaciones. Miren este mensaje. La acercamos mirándonos a los ojos, los acercamos hablando con ellos, los acercamos sobre todo, y esto es lo más importante, pidiendo ayuda. Cuando uno pide un favor, fideliza. No se fideliza a la gente haciéndole favores. Cuando vos le haces un favor a alguien, cada vez que te ve, se siente en falta. Cuando vos le haces un favor a alguien, cada vez que te ves tenés una inyección de dopamina porque te hace sentir bien, porque vos le hiciste algo, y entonces tenés la vocación de volver a hacerle un favor. Si nosotros pedimos ayuda y traemos a la sociedad al sistema, esto cambia, y esta es la experiencia que tienen todas y todos ustedes cada vez que han recibido una víctima, cada vez que han recibido una parte, cada vez que dieron una explicación. Lo escuché hace 21 años que trabajo acá, lo escuché 21 años. Estaban haciendo una manifestación, los hice pasar, los recibí, les expliqué, y esa víctima, que estaba plena de dolor, me agradeció que la reconozca, me agradeció que le explique. Nosotros tenemos que trabajar en políticas antes de que exploten las cosas, antes, no después. Por eso lo que les propongo es una política, me estoy excediendo yo, me voy a retar a mí mismo. Les voy a mostrar rápidamente, voy a invertir esto, lo que estoy proponiendo, lo hablé con la conducción, por supuesto que lo hablé con Mario, lo que estoy proponiendo es que armemos una red provincial como la red de difusión, una red de trabajo con públicos locales, para que las experiencias que ustedes ya tienen en sus departamentales, que todas las departamentales tienen, se consoliden y podamos hacer redes transversales en la provincia. Voy a decir algo que es absolutamente impropio. En este momento, se dijo en el panel de género, en que las organizaciones de género están en resistencia o en retroceso respecto a lo que pasaba hace años, que nosotros los convoquemos, hablemos con ellos,
hagamos un lugar, los pongamos en contacto con otros lugares de la provincia para dialogar, a ver cómo hacemos mejor las cosas, cómo nos podemos ayudar y cómo identificamos juntos los límites. Este es el momento en que nos van a escuchar. Era mucho más difícil hace 5 años, quiero decirlo claramente, es mucho más oportuno hacerlo ahora. Lo mismo con las organizaciones de víctimas y lo mismo con otras organizaciones. Yo les planteo ya, voy a saltarme la política comunicacional, está escrita una política para implementar esto, pero quiero contarles, responder la pregunta que siempre lo hacemos, bueno, muy bien, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y cómo lo hacemos es, lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestro mapa de público, que no es la lista de las organizaciones que tenemos. Es la lista de las organizaciones que tenemos, el tipo de relación que tenemos, de competencia, de conflicto, de sospecha, de disenso, de colaboración, y qué activa eso. ¿En cuál vamos juntas? ¿En cuál nos peleamos? ¿En cuál no nos van a atender el teléfono? Yo voy a simplemente salir... ¿Se ve ahí? Sí. El mapa de públicos, esto es... lo que nosotros queremos hacer es planificar espacios de escucha y diálogo con organizaciones, colectivos y referentes territoriales, lo que se llaman formadores de opinión también, para identificar los actores relevantes y el tipo de relación institucional existente, el grado de influencia que poseen. Muchas veces les atribuimos una influencia que no tienen. Muchas veces estamos corriendo detrás de personas que tienen 6 vistas en las redes sociales. Por eso tenemos que medir. Y la manera en que se posicionan frente a decisiones judiciales que impactan social o simbólicamente. Cómo se va a hacer las recomendaciones, las charlaremos cuando se arme el equipo. Lo que van a hacer es un pequeño fichaje y unas preguntas orientadoras, ya estoy corriendo, que quiero mostrarles para que sepan de qué estamos hablando fácil. Hay otras cosas. Imaginemos, ¿estamos bien hasta acá? ¿Corrí mucho? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Imaginemos que aplicación de mapa de públicos que les voy a pasar. Asociación de Mujeres por la Justicia, una ONG que me inventé. ¿Cómo se responde a la pregunta? ¿Qué tipo de organización? Es una ONG de género centrada en defensa de derechos de mujeres y diversidades. El ámbito de influencia territorial o temático tiene intervención en casos de violencia de género y en políticas públicas de alcance departamental. Puede ser de alcance provincial, puede ser de alcance nacional, no es lo mismo. Puede ser de alcance internacional, no es lo mismo. A canales de contacto y referentes institucionales. Tiene este Instagram y el contacto es una abogada que tienen, que es la presidenta. Las interacciones previas con el Poder Judicial. Sí, presentaron observaciones y críticas en audiencias públicas y comunicados de prensa, gacetillas que hicieron ellas. El tipo de relación actual con esa organización es de colaboración crítica. Visibilizan fallas y promueven mejoras. ¿Qué activa o motiva esa relación? Casos judiciales en los que perciben falta de perspectiva de género o protección deficiente. Se activan cuando pasa lo que ellas o ellos interpretan de esa manera. ¿Cuáles son sus necesidades? Lo que decía Amor, lo que decían los tres. Comunicar es comunicar desde el otro. Comunicar es comunicar desde el otro. Si no comunicás desde el otro, si no respondés la pregunta ¿y a mí qué me importa?, no estás comunicando. Se puede decir más elegantemente, ¿qué tengo que ver con eso? Si no hay expectativa, no hay comunicación. Más fácil para que nos acordemos, si no respondemos la pregunta, ¿y a mí qué me importa?, no hay comunicación. En todo. También en lo que planteaba Amos. Bueno, ¿qué necesidades e intereses estratégicos tienen? Capacitación del Poder Judicial, acceso a justicia con enfoque en derechos humanos, celeridad en las medidas de protección. ¿Qué posición ocupan respecto a los temas judiciales? ¿Impulsan, denuncian, auditan e inciden públicamente? ¿Qué nivel de poder o influencia tienen? ¿Tienen alta en juventudes, colectivos y medios digitales? ¿Qué representa para ellos el tema judicial? Yo les dejo esto ahí porque, me tengo que disculpar con todos. Un papelón. No, un papelón. Bueno. Y con usted pues me excedí. 2 minutos. Quiero decir esto. Yo les pido, si el colegio
termina de aprobarlo, la mesa política termina de aprobarlo, entonces bajará una convocatoria, pero esta relación con las organizaciones de sus territorios les va a bajar la conflictividad muchísimo. Después de que te miraste a los ojos es muy difícil. Nosotros con Ni Una Menos, cuando sucedió la primera marcha, los llamé, los convoqué, nos juntamos, nunca tuvimos un problema con gente de Ni Una Menos, ni una sola vez. Nos juntamos 4 veces, ni una sola vez, porque ya nos conocemos. Les propongo que, bueno, espero que sirvan las cuestiones que se plantearon y espero que resolvamos los temas que tenemos poniendo el cuerpo, que es la manera de resolverlos en este momento. Muchas gracias.